tardes. Mi nombre es Julio Larriega, de consultor de soluciones rentables de negocio. Y como ustedes han estado recibiendo un material de interés con relación a los temas de recursos humanos, ¿no? Inquietudes han habido bastante con relación a los últimos temas que hemos entregado, relacionados a los temas de descriptivo de puestos y lo que es referido a la evaluación de puestos críticos. En esta oportunidad yo quisiera un poco, a raíz de estas inquietudes, nos tomamos un poco la iniciativa de hacer este pequeño video y comentarles cómo es la aplicación de estas últimas herramientas que hemos desplegado, en términos muy básicos que hemos comentado a través de estos últimos artículos, y lo puedan ver en un ejemplo práctico que hemos en relación a este análisis de puestos. Vamos a comentar un caso en el sentido en la cual ustedes pueden verlo acá. Se trata de una empresa de producción en la cual, como ustedes pueden ver en la parte inicial, está el gerente general de dos países, en este caso Perú y Ecuador. Debajo de ellos están sus reportes directos como la gerencia de administración y finanzas, gerencia de ventas, la gerencia de negocio y la gerencia de operaciones. Debajo de la gerencia de operaciones está el área de seguridad, producción, mantenimiento y calidad. Debajo de ello está el personal operativo. Y una característica que vamos notando acá es que el área de seguridad que reporta la gerencia de operaciones tiene una dependencia funcional a la vicepresidencia de seguridad e higiene. Esta vicepresidencia de seguridad e higiene que pertenece a la región Hispanoamérica tiene a su cargo las distintas operaciones de seguridad de todos los países de Sudamérica. Es por eso que desde ahí donde se establecen los lineamientos, se bajan a los países y para que comiencen a implementar una serie de lineamientos que a nivel de la región comienzan a operar en función a los estándares de calidad que deberían estar operando las distintas plantas. Cuando me incorporo a esta compañía, noto el detalle de que la posición de seguridad industrial en los últimos dos años estaba rotando cada año, y realmente eran recursos muy interesantes que se habían contratado con un perfil muy interesante, pero que al terminar el año dejaban la compañía e iban a otra operación, a una empresa con mayores perspectivas. Estando en la parte ya de salida del segundo candidato, es donde yo hago la entrevista de salida y le comento el por qué se iba a esta compañía. Bueno, eh, una de las razones es que las expectativas que él había cifrado al momento de la contratación no se cumplían al respecto, ¿no? De hecho, si bien es una operación interesante, con perspectiva internacional, el día a día de las cosas estaba muy alineado a temas muy operativos o tácticos que probablemente no era de la expectativa que le había generado. Entonces nos llamó la atención que el porqué de esta situación. Y comenzamos un poco primeramente a relevar el descriptivo de puesto, ¿no? Si había hecho un descriptivo de puesto con roles estratégicos, ¿sí? Muy demandante, con actividades muy estratégicas, y bajo ese enfoque se había reclutado los candidatos. Entonces, claro, era dable que la expectativa generada en el candidato al incorporar con un descriptivo de puesto diciendo, bueno, vas a hacer estos temas, vas a definir lineamientos, vas a definir ciertos programas que ya venían bajando de la vicepresidencia de seguridad e higiene. Entonces la verdad no había mucho que trabajar en ese sentido porque ya venían diseñados desde la región. Los estándares de operación de las plantas ya venían delimitados por la vicepresidencia de seguridad. Entonces, lo que hacía la vicepresidencia de seguridad e higiene era bajar estos lineamientos para que la responsable de seguridad de cada operación de cada país comenzaba a implementar los temas, ¿no? Entonces, pero contrarrestaba con la expectativa del jefe de seguridad que había sido contratado para definir esos lineamientos. Entonces ahí encontramos una, una contradicción. Y hay un poco el trabajo que desde recursos humanos siempre uno debe estar mirando, las necesidades reales de la organización y las expectativas de los trabajadores. Cuando no calzan, producen estas situaciones, ¿no? Una rotación constante para una posición que para ese entonces costaba alrededor de los 5.500, 6.000 soles,
un expertise muy bueno las personas que se reclutaban, pero en el momento cuando estaban en plena realidad, la expectativa generada no contrastaba con la realidad. Entonces, notamos que, primeramente, que había que, de alguna forma, delimitar el aquí y la ahora de la posición, es decir, qué actividades puntuales debería hacer esta posición. De hecho, de la gama de áreas de responsabilidad que debería operar, estaban muy concentrados en los roles tácticos. Ustedes ven acá a la derecha unos títulos como dice estratégico, táctico y operativo. Y le voy a explicar un poco esto porque también tiene que ver mucho con lo que estamos comentando. Los roles estratégicos están asociados, sí, con los primeros niveles de organización y son aquellos roles que están orientados a delimitar y definir los lineamientos del negocio, sobre todo, y de la gestión que le compete a cada uno. Los que están en la segunda línea, que en este caso son los mandos medios, tienen roles tácticos que los que hacen es tratar de bajar estos lineamientos para que para que controlen y se implementen en las organizaciones. Y los operativos son aquellos que comienzan a operar estos lineamientos. Entonces, cuando tenemos una posición de mando medio, la gran cantidad de sus áreas de responsabilidad están asociados a los roles tácticos y no a los estratégicos. No descarto de que pueda haber un estratégico como parte del desarrollo que pudiera darse, totalmente de acuerdo, y la expectativa que pudiera haber. Pero si en ese momento la posición está asociada a un mando medio, la mayor cantidad de áreas de responsabilidad en la cual debería estar focalizada es en los roles tácticos. Y eso es lo que situaba esa, ese quiebre entre en la cual yo me habían contratado con una serie de roles estratégicos, pero en la práctica estaba haciendo roles tácticos. Entonces la necesidad de organización, que era tratar de implementar todos estos lineamientos que venían de la vicepresidencia regional, en la práctica yo tenía que implementarlo y no definirlo, porque ya venían definidos de la dependencia funcional. Esto es lo que produjo el quiebre con las personas que para hasta ese entonces ingresaron a la compañía y tuvieron que irse porque bueno, no les cerraba la expectativa que se le había generado. Eh, en ese momento entonces una posición de 5.500 soles, bajo las expectativas de un rol estratégico, había que de alguna forma llevarlo a un rol táctico. Entonces fue así que nos abocamos primeramente a replantear frente a la gerencia de operaciones, que era la dependencia jerárquica, y a la dependencia funcional, que era la vicepresidencia regional de seguridad e higiene, replantear que esa posición en sí era de mucho enfoque táctico, es decir, de implementar todos estos lineamientos que se venían desde la región. Pedir más para esa posición, por lo menos en ese momento, no era la razón de ser. Que pudiera tener el potencial es otra cosa, pero no era la razón de ser de esa posición en ese entonces. Entonces, cuando uno hace un descriptivo de puesto tomando en cuenta los roles estratégicos, el nivel de la dependencia, las áreas de responsabilidad, el nivel de responsabilidad que pudiera generarse también, ¿no? Si es un nivel primario, compartido, o los niveles de autoridad y autonomía, el tema de las relaciones, de los contactos, el nivel de las competencias, de los conocimientos, los niveles de roles que pueda tener como experiencia, pues de alguna forma delimitar claramente la posición exacta que necesitamos para cubrir esa posición de seguridad. Y notamos que era una posición de menor nivel, asociado a los roles muy tácticos, y que en el mercado, cuando uno hace la valorización de esto, nos costaba casi 40% menos. Y es así que pudimos calzar con un recurso interno de la compañía, un recurso que pudo operar como un coordinador de seguridad que luego de haberlo probado un año, fue designado como jefe de seguridad. Pero teniendo en cuenta las expectativas que tenía un joven mucho menos demandante, con mucho potencial para poder recibir de la dependencia funcional todos estos lineamientos en la cual tenía un espacio importante para crecer y sobre todo que él estaba muy de la mano con las necesidades de la organización, es decir, implementando una serie de planes, lineamientos que bajaban de la seguridad. Pues en el tema de seguridad, como ustedes entenderán,
los lineamientos, los estándares de calidad son, sobre todo en son las plantas de alimentación, se tornan muy importantes cuando son productos de consumo masivo. Entonces, en este sentido, pudimos, a través de un recurso interno, reclutar a un candidato alineado a esos roles tácticos con un 40% menos. Fue así entonces que esta persona es la que hoy permanece en esa compañía como un responsable de seguridad de esa operación y se mantiene ya más de 2, 3 años. O sea, lo que quiero decirle con esto es que a veces el análisis de los descriptivos de puestos hay que hacerlo desde la necesidad de la organización y teniendo en cuenta las expectativas de los trabajadores. Si no se toma en cuenta, probablemente la incorporación de cualquier recurso puede llevar a este quiebre y generar una serie de rotaciones que hay que irlos manejando y sobre todo la expectativa que se puede generando, sobre todo con el tema de proyecto que se compra cuando uno toma una persona y detrás de ello hay una serie de desafíos u objetivos que hay que cumplir. Entonces, creo que desde recursos humanos tenemos una herramienta muy fuerte como el descriptivo de puesto para soportar a las diferentes áreas en estos temas. O sea, creo que hay una oportunidad importante que si yo lo hubiese sabido hace años esta metodología hubiese mucho acelerado mi, mi, mi desarrollo profesional. Yo en ese entonces que reportaba a la gerencia de administración y finanzas pasé a ser gerente de recursos humanos y al año pude ser gerente internacional. Lo que quiero decirle es que ese camino que probablemente nos cuesta a muchos que somos de recursos humanos de hacer un salto importante es que de alguna forma debemos buscar algunas herramientas estratégicas, ¿sí?, que nos lleven a tomar este tipo de roles. Y verán ustedes cómo de alguna otra forma tiene una implicancia directa. Si ustedes reducen el 40% de una posición y lo anualizan, verán el impacto que puede tener desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista de rotación, desde el punto de vista que se puede también tener en cuenta de que es un recurso que va a sostener un poco el soporte de la organización en los temas de seguridad industrial. Es importante tener en cuenta de que este análisis de la organización está siempre previsto cuando uno hace los descriptivos de puestos. ¿Sí? No solamente analiza la organización, como en este caso, sino también recluta y selecciona y entrena gente en función a eso. Y cómo no, hace una mejor evaluación de desempeño tomando la realidad de ese descriptivo de puesto. Y por qué no la planificación de carrera y la valorización del puesto. Un puesto que inicialmente se hizo con un enfoque mucho más estratégico tenía un costo más alto. Pero cuando uno hace esta evaluación más asociado al rol táctico, bueno, la valorización también es distinta, ¿no? Y por lo tanto la comunicación también fluye en ese sentido. Recuerde que también este tipo de análisis descriptivo de puestos sirve como parte del plan de gestión de compensación de cualquier compañía que elabora. Es la parte inicial, la parte de inicio de la gestión de compensaciones. Luego haremos la valoración de los puestos, evaluación de puestos, para luego hacer la administración salarial. Bueno, quería yo solamente presentarle este caso. Han habido muchas inquietudes con estos últimos 2 newsletters que entregamos y creo que valía la pena un poco comentar cómo podíamos aplicar este tipo de temas. Más abajo te voy a dejar un link si en caso quieres conocer más de estos temas de cómo realizar e implementar esta herramienta de descriptivo de puestos. Tenemos toda una metodología diseñada y sobre todo que es muy práctica y rápida para elaborar tu propio descriptivo de puestos y si quieres poder hacer un despliegue masivo. Tienes una oportunidad de poder hacer este tipo de trabajo en toda la organización. Algo mucho más dinámica y muy potente y rápida, ¿no? Como lo has podido ver analizar. Bueno, espero que te ayude y nos vemos en el próximo newsletter.